Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que un simple clic a las 3 de la mañana me dejaría con ganas de arrancarme los ojos. Tengo 29 años y trabajo desde casa. El trabajo es técnico, remoto, estable, pero monótono. Y cuando pasas 10, 12 horas diarias frente a una pantalla, te vuelves muy bueno encontrando cosas raras en Internet y muy malo detectando cuándo parar. Todo empezó por curiosidad, como todos. Primero videos prohibidos en YouTube, luego cosas más turbias en foros cerrados, hasta que alguien mencionó streams extremos en la Deep Web. No era gore común, no era tortura, era algo diferente, algo que ni siquiera se compartía, solo se emitía en directo y después desaparecía. Tardé 3 noches en encontrar la ruta. Me metí en foros rusos, canales ocultos de IRC, hasta que di con una lista que actualizaban a diario. Una serie de links, horarios ambiguos y nombres en clave. Uno destacaba por la cantidad de comentarios, los ingestores. Había algo morboso en ese título. Me imaginé a gente comiendo cosas desagradables, quizá repugnantes, pero lo que vi superó cualquier imagen que me hubiera hecho. Esa noche, el enlace estaba activo. Solo uno. Título del directo: Hueso y Cristal. La página era primitiva. Fondo negro, una ventana de vídeo pixelada en el centro y un chat que se movía como si no tuviera fin. Miles de espectadores. Ninguna interfaz moderna. Solo una atmósfera sucia, agobiante. Nada más entrar, lo primero que escuché fue una respiración. Forzada. Como si el micrófono estuviera colocado justo en la garganta del que grababa. Durante más de 1 minuto no pasó nada. Silencio, tensión y esa respiración mecánica. Luego se encendió una bombilla amarilla colgando del techo. La cámara estaba fija, sin enfoque automático. Mostraba una habitación pequeña, sin ventanas, con las paredes manchadas. Una mesa metálica en el centro. Encima una bandeja con varios objetos. Cristales rotos, tornillos oxidados, un trozo de espejo, clavos y huesos pequeños, posiblemente de animales. En el chat la gente estaba eufórica. Vi comentarios en inglés, ruso, árabe y también en español. Uno me llamó la atención. Hoy es nuevo. Lo hace por la hermana. Apareció un chico, delgado, ojeras profundas, labios partidos. Se movía como si le pesara el cuerpo. Tenía la camiseta manchada y una venda amarilla mal enrollada en el brazo derecho. No saludó, no habló. Solo se sentó frente a la bandeja y miró a la cámara. El chat se volvió loco. ¡Vamos! Cristal primero, $50 al que trague sin escupir. Los mensajes eran inhumanos. No había empatía, solo morbo. Y entonces se metió un trozo de cristal en la boca. Lo vi. Claramente. No era una ilusión. Lo masticó. Se escuchó el crujido, el sonido de vidrio partiéndose entre dientes. Una línea de sangre resbaló por su labio y cayó sobre la mesa. Yo me eché hacia atrás en la silla. Estaba helado. Quise cerrar la pestaña, pero no lo hice. No sé por qué. El chico seguía. Tragó con esfuerzo. Tosió. El cristal le había cortado algo. En el chat alguien pagó en directo. $300 en criptomonedas. El sistema mostraba los montos como si fueran medallas. Era un espectáculo. Siguiente. Tornillo, 500 y sangra. Y él lo hizo. Se metió un tornillo oxidado en la boca y lo masticó hasta que un diente se le partió. Cayó sobre la mesa. Un diente humano. Yo solté un grito. Cerré los ojos, pero seguía escuchando. El chico lloraba. Lloraba sin hacer ruido. Volví a mirar. Y ahí fue cuando lo dijo. Miró directamente a la cámara y susurró algo, con la voz temblando, casi inaudible. Por favor, que paren. Me están viendo. No se refería al público. Lo supe al instante. No hablaba de los espectadores. Hablaba de alguien detrás de la cámara. Y justo entonces, la cámara tembló ligeramente, como si alguien la hubiera golpeado o se hubiera movido bruscamente. El chico se quedó rígido.
Se enderezó de inmediato, tragó saliva como si estuviera obligado, y se metió un pequeño hueso en la boca. Lo mordió. Se escuchó un chasquido. Tosió sangre. Yo no podía ni moverme, ni respirar bien. Y entonces, la imagen se congeló. La pantalla se puso negra y apareció un mensaje en blanco. Tú también estás conectado. Tu IP ha sido registrada. Si cierras la pestaña, él muere. Después de todo lo que había pasado, juré que jamás volvería a cruzar la puerta virtual de aquel sitio maldito. Pero la curiosidad y un terror distinto, el que se alimenta de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, me arrastraron de nuevo a la Deep Web, a ese rincón oscuro donde todo parecía posible y nada tenía sentido salvo el caos absoluto. Esa segunda visita fue peor. El portal, que antes parecía un simple chat de locos con gustos macabros, ahora tenía una interfaz más pulida, casi profesional. Pero no importaba cuánto intentaran disfrazarlo. Seguía oliendo a podredumbre, a desesperación y a locura consumada. La gente que retransmitía ya no eran solo individuos raros, sino verdaderos expertos en la autodestrucción. Eran directos donde no solo comían tornillos o fragmentos de cristal, sino piezas oxidadas, pedazos de metal con óxido que parecían cortarlos desde dentro. Me quedé paralizado viendo cómo esos tipos, con ojos inyectados en sangre y rostros desencajados, se alimentaban de objetos que ningún ser humano cuerdo probaría jamás. La cámara mostraba cada detalle, cada fragmento que desaparecía en sus bocas y luego la reacción visceral, como si cada bocado les desgarrara el estómago por dentro. En el chat, los espectadores alentaban, una masa insaciable que pedía cada vez más. Yo no entendía qué clase de monstruos podían soportar eso, ni por qué alguien querría ver semejante locura. Sin embargo, el miedo se fue transformando en algo más parecido a la obsesión. Cada noche entraba un poco más, hasta que terminé siendo un espectador más, atrapado en una telaraña de autodestrucción y horror casi documental. Pero la cosa no terminó ahí. Poco después empezaron los mensajes privados de usuarios desconocidos. Al principio eran simples provocaciones, insultos, comentarios hirientes para que abandonara la página. Pero enseguida los mensajes cambiaron. Eran amenazas veladas, descripciones inquietantes de lo que me estaban viendo hacer en mi día a día. Frases que solo alguien con acceso a mi vida real podía saber. La paranoia se apoderó de mí. Sentía que alguien estaba dentro de mi casa, que observaba cada movimiento. Revisaba 1000 veces las cerraduras, apagaba todos los dispositivos, pero la sensación era inescapable. Como si la frontera entre la pantalla y mi realidad se hubiera borrado. Fue entonces cuando me llegó un paquete. No había remitente ni dirección clara, solo una caja negra, lisa, sin marcas. Dentro, un pendrive y una nota escrita con tinta negra y temblorosa. Ensayo para la función. ¿Preparado para la siguiente ronda? Me obligué a conectar el pendrive en un ordenador viejo, sin conexión a internet. Solo un archivo de vídeo, 20 segundos, en blanco y negro, con una imagen borrosa. Pero lo que vi me heló la sangre. Era yo, en mi propia habitación, en ese preciso instante, grabado desde un ángulo imposible, desde fuera de mi ventana. Alguien me estaba vigilando y transmitiendo mi vida. Ya no había dudas. La línea entre mi mundo y aquel universo oscuro se había roto para siempre. Intenté huir, cambié de piso, de ciudad, vendí todos mis dispositivos. Pero el terror me seguía, como una sombra pegada a la piel. Un día no pude resistir la tentación y volví a entrar. Esta vez la página había cambiado. No era un simple chat ni una galería macabra, sino un espacio donde se organizaban retos, con transmisiones en directo, cada vez más violentos y extremos. No solo comían objetos, sino que se lastimaban, se autoinfligían heridas con fragmentos de vidrio y metal, siempre con la cámara enfocando cada detalle, cada gota de sangre que caía, cada quejido ahogado. La audiencia no solo pedía más, sino que influía en lo que hacían, como si fueran marionetas en un circo sangriento. Yo estaba horrorizado y fascinado, como un animal atrapado en su propia trampa mental.
Al cabo de un tiempo, los propios participantes parecían perder la noción de la realidad. La delgada línea entre el dolor físico y la locura se disolvía en cada directo, y yo era testigo impotente de cómo esos cuerpos se convertían en meros receptáculos de una tortura pública y consentida. Lo peor no era solo ver esos horrores, sino sentir que ellos, de alguna forma, me elegían como parte del espectáculo. Algunos de esos vídeos contenían mensajes cifrados dirigidos a mí, frases que aparecían escritas en trozos de papel, en las paredes, o pronunciadas entre dientes por esos rostros enloquecidos. Y no solo eso. A veces, en medio de las transmisiones, escuchaba mi nombre susurrado en un idioma extraño o mezclado con ruido blanco. La sensación de ser casado, de estar dentro de un juego macabro donde yo era la presa, se intensificaba. La frontera entre víctima y voyeur se borraba hasta volverse indetectable. En un último intento de poner fin a aquella pesadilla, decidí grabar mi propia experiencia, documentar cada paso, cada miedo, cada detalle que me había llevado a ese abismo. Preparé una cámara, encendí el micrófono y empecé a contar todo lo que había vivido, desde aquel primer directo hasta la escalada de amenazas y vigilancia. Pero mientras narraba, algo cambió. Mi reflejo en la pantalla empezó a distorsionarse. Mi voz sonó más baja, más débil, y justo cuando iba a apagarlo todo, sentí un peso frío en la nuca, un aliento que no era mío rozando mi piel. La cámara se apagó sola, y yo, sentado en la oscuridad, comprendí que no había forma de escapar, que ellos, quienesquiera que fueran, me habían atrapado para siempre dentro de ese juego sin reglas, sin final. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la red conmigo, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Crees que te atreverías a entrar en esos directos? Aquí abajo te espero. A veces, para encontrar la luz, hay que sumergirse en las sombras más profundas. Nunca pensé que la desesperación me llevaría hasta ahí. La depresión de mi madre no era un simple bajón, ni tristeza pasajera. Era una niebla espesa que la envolvía día y noche. Una sombra que se tragaba su sonrisa, su voz, sus ganas de vivir. Los médicos la miraban con pesar. Los psicólogos decían que era un caso severo, pero nadie tenía respuestas que funcionaran. Las pastillas parecían convertirla en un fantasma de sí misma. Pasaba horas encerrada en su habitación, sin hablar, sin comer casi. A veces la veía sentada frente a la ventana, mirando hacia ningún lugar, como si estuviera en otro mundo. Y yo, su hijo, me sentía cada vez más impotente. Una presencia inútil en esa habitación oscura. Intenté todo. Llamé a familiares, amigos, profesionales, leí libros, foros, artículos. Nada. Nada cambiaba. El miedo crecía. ¿Y si mi madre no volvía nunca? ¿Y si esa sombra la devoraba para siempre? Fue entonces cuando, casi sin querer, buscando cualquier cosa que me diera un mínimo de esperanza, me topé con un enlace que me llevó a un foro extraño. No era un foro normal, lo noté enseguida. Hablaban en susurros digitales, con palabras codificadas y advertencias. No había nombres reales ni fotos, solo avatares y apodos. Hablaban de la Deep Web. La Deep Web era ese lugar misterioso y oscuro que todos sabemos que existe, pero pocos nos atrevemos a visitar. Me asustaba solo pensarlo, pero el instinto de salvar a mi madre me empujaba. Investigué sobre cómo acceder. Seguí tutoriales que me hacían sentir como un hacker de película. Me bajé programas que nadie a mi alrededor conocía. Entrar fue como cruzar un umbral invisible. De repente, todo lo conocido desapareció. Los buscadores normales, las redes sociales, las páginas que usaba a diario, quedaron atrás. Frente a mí apareció un mundo oculto, sin reglas claras, donde la ley parecía inexistente. Al principio, solo encontré ruido. Chats caóticos, mensajes sin sentido, enlaces rotos. Pero poco a poco fui accediendo a foros y páginas donde la gente compartía sus historias, métodos y soluciones para problemas como el de mi madre.
No eran terapias oficiales ni aprobadas por nadie. Eran experimentos, trucos, a veces ilegales, a veces peligrosos. Algunos hablaban de técnicas extremas, otros de drogas nuevas o mezclas extrañas. Y muchos estaban desesperados, igual que yo. Entre todo ese caos apareció él, un usuario llamado Spectre. Su nombre me generó escalofríos, pero su mensaje fue claro y directo. Puedo ayudarte, pero hay que pagar un precio. Al principio dudé. ¿Quién era ese tipo? ¿Una estafa? ¿Un loco? Pero algo en sus palabras, en la forma en que explicaba las cosas, me convenció. Me habló de una terapia experimental, un tratamiento digital y psicológico que no existía en ningún hospital. Me advirtió de los riesgos, pero también prometió resultados que otros no podían ofrecer. Me pidió detalles de mi madre, su historia, fotos, vídeos de cómo estaba, incluso algunas grabaciones de sus sesiones con el psicólogo. Parecía un profesional frío, metódico, con un enfoque casi clínico, pero con un aire oscuro, inquietante. Durante días estuve atrapado entre la esperanza y el miedo. Investigué más, y aunque sabía que todo era arriesgado, me aferré a esa última posibilidad. Una noche, después de que mi madre se durmiera, instalé los programas que Spectre me había indicado para acceder a ese espacio oculto dentro de la Deep Web. Fue un proceso lento y tenso. Debía configurar conexiones especiales, evitar rastreos, proteger mi anonimato. Sentía que estaba metiéndome en un agujero sin salida. Cuando finalmente logré entrar, me encontré con un entorno extraño. Un sitio web con un diseño minimalista, oscuro, sin nada que pareciera una página común. Allí Spectre me esperaba con un mensaje personalizado. Me hizo pasar una serie de preguntas, como un test psicológico, y algunas pruebas que parecían medir mi estado mental y emocional. Fue agotador y perturbador. En cada paso sentía que estaba poniendo algo más que mi tiempo. Estaba arriesgando mi cordura. La terapia, si podía llamarla así, comenzó al día siguiente. Spectre me enviaba cada día un archivo diferente. Audios para escuchar, textos para leer, ejercicios que debía hacer o preguntas que tenía que responder. Algunos eran simples, otros extraños, incluso inquietantes. Me pedía que grabara vídeos de mi madre, especialmente cuando estaba sola y vulnerable, que captara sus momentos más oscuros. Me hablaba de confrontar la sombra, de romper el velo que la mantenía atrapada en esa oscuridad. Cada archivo que recibía me hundía más en un abismo del que no sabía si podría salir. La terapia, o lo que fuera aquello, empezó a dominar mi vida. Cada día recibía un archivo nuevo de Spectre, un audio para escuchar en la oscuridad, un texto críptico para descifrar, un video que me obligaba a revisar una y otra vez. A veces me parecía una especie de juego macabro, otras veces una pesadilla real de la que no podía despertar. Me ordenaba grabar a mi madre cuando estaba sola, en sus momentos más vulnerables, cuando su mirada estaba vacía y su respiración apenas perceptible. Me decía que debía capturar la esencia de la sombra para poder confrontarla. No entendía qué quería decir, pero obedecía, cegado por la necesidad de salvarla. Conforme pasaban los días, noté que la línea entre lo que hacía y lo que sentía se difuminaba. Me encontré a mí mismo mirando fijamente a la pantalla durante horas, repitiendo los ejercicios que Spectre me enviaba, tratando de no pensar en las consecuencias. Una noche, mientras revisaba uno de los videos que me había mandado, me topé con algo que me heló la sangre. Una grabación de mi madre, pero no era ella. Era una versión fragmentada, como si el video estuviera distorsionado, interrumpido por sombras que se movían entre los cuadros. Era como ver su alma rota, su tristeza hecha imagen, y Spectre decía que esa era la clave para salvarla, que debía enfrentar esa imagen, aceptarla para liberarla. Intenté hacerlo, miré esa sombra en el espejo digital y sentí que algo dentro de mí también se rompía. La oscuridad que veía en ella empezó a crecer en mi propia mente. Empecé a sentirme vigilado, como si alguien me observase incluso cuando apagaba el ordenador. Los mensajes de Spectre se volvieron más frecuentes, más insistentes. Quise parar,
desconectar, pero no pude. Mi teléfono empezó a recibir mensajes con amenazas veladas. No puedes huir de la sombra. El precio ya está pagado. Si abandonas, ella también se perderá. Intenté buscar ayuda fuera de la red. Conté lo que pasaba a amigos, a profesionales, pero nadie entendía. Me miraban como si estuviera loco. Mi madre, en sus raros momentos de lucidez, me suplicaba que dejara esa locura, que la dejara en paz. Pero yo no podía. La culpa me devoraba. Tenía que salvarla, aunque fuera a costa de mi propia cordura. Una noche, mientras revisaba los mensajes en la oscuridad, recibí un archivo nuevo. Era un video. Lo abrí temblando. Era una grabación de mí mismo, en la oscuridad de mi habitación. Me veía hablando solo, nervioso, casi al borde de la desesperación. ¿Quién había grabado eso? ¿Cuándo? No podía recordar haber encendido una cámara. Sentí que la realidad se desmoronaba. La terapia, Spectre, la Deep Web, todo se había convertido en una prisión sin paredes. Sabía que estaba atrapado en algo que no comprendía y que quizá nunca entendería. Con cada día que pasaba, me sentía más perdido, más fragmentado. La sombra que había intentado combatir había empezado a consumirme. Finalmente, después de mucho luchar, comprendí que no podía luchar contra la oscuridad con más oscuridad, que esa búsqueda desesperada me estaba destruyendo a mí también. Apagué el ordenador, dejé el móvil en silencio y salí a la calle a respirar aire fresco, decidido a buscar ayuda real, sin atajos, sin sombras. Pero sé que la Deep Web sigue allí, oculta, con sus secretos y horrores, y que a veces, en la búsqueda de la luz, uno puede perderse para siempre en la oscuridad. Nunca pensé que una simple curiosidad podría llevarme a presenciar el lado más oscuro del ser humano. Pero aquí estoy, atrapado en una pesadilla que no podré olvidar jamás. Esto no es un relato inventado ni un sueño extraño. Es algo que me pasó de verdad y todavía me persigue. Todo comenzó una noche cualquiera, sentado frente a mi ordenador, aburrido y con ganas de descubrir algo nuevo. La Deep Web siempre me había intrigado, pero nunca había tenido el valor o la paciencia para meterme de verdad en ese mundo oculto. Hasta que esa noche lo hice. Al principio me limité a navegar por foros anodinos, páginas que hablaban de hacking, criptomonedas, intercambios ilegales de datos, pero pronto la curiosidad me llevó más allá. En uno de esos foros encontré un hilo que mencionaba el Rincón de los Olvidados. La descripción era vaga, pero el nombre ya me llamó la atención. Decidí investigar. Lo que encontré superó cualquier cosa que pudiera imaginar. El Rincón de los Olvidados era una web oculta dentro de la Deep Web. Un lugar donde se almacenaban y transmitían vídeos reales de asesinatos masivos cometidos en distintas partes del mundo. Víctimas anónimas, grupos enteros de personas, capturados, torturados y asesinados sin piedad. Los vídeos estaban grabados de forma cruda, sin ningún tipo de edición. Escenas llenas de violencia, silencio sepulcral roto solo por los gritos de las víctimas, el sonido de pasos y cuchillos, disparos y susurros que helaban la sangre. Todo era real y nadie intervenía. Ni la policía, ni nadie. Solo ellos y sus espectadores. Lo que más me impresionó fue la variedad. Algunos vídeos mostraban ejecuciones en sótanos lúgubres, otros en bosques remotos y algunos incluso en edificios abandonados, con cámaras colocadas en puntos estratégicos para captar cada detalle. La sensación era que esos actos se convertían en espectáculos para un público sin rostro, que disfrutaba de cada segundo sin escrúpulos. Quise dejar de verlo, pero no pude. La inquietud y la fascinación me atrapaban en una espiral oscura. No solo veía los vídeos, sino que empecé a investigar quiénes estaban detrás de todo aquello. Descubrí que no era solo una página aislada. Era una red. Foros donde se coordinaban nuevas masacres, donde se vendían víctimas, donde se discutían métodos para hacer el espectáculo aún más macabro. En uno de esos foros me contactaron. Un usuario llamado El Titiritero me escribió un mensaje privado. Al principio pensé que era una broma.
alguien que quería asustarme o jugar conmigo. Pero sus palabras tenían un tono frío, calculador y muy amenazante. Deja de buscar o acabarás formando parte del espectáculo. Intenté ignorarlo, pero la realidad me golpeó rápido. Recibí imágenes extrañas, fotografías de mi ciudad, de calles que caminaba a diario, de parques donde solía ir a correr. Y lo peor, una foto mía tomada sin que lo supiera. La paranoia comenzó a devorarme. Sentía que me vigilaban, que alguien me seguía a todas partes, que mis movimientos ya no eran privados. Las noches se hicieron largas y sin descanso. El miedo me impidió dormir y comer, pero aún así, la curiosidad me consumía. Un día, decidí investigar más a fondo y encontré un hilo secreto, un enlace oculto protegido con claves y códigos que solo algunos usuarios tenían. Al principio no pude acceder, pero tras varios intentos y con la ayuda de un hacker anónimo que contacté por otro foro, conseguí entrar. Lo que vi fue aún peor que todo lo anterior. Una transmisión en directo, un asesinato masivo que se estaba produciendo en ese mismo momento. Miles de personas estaban conectadas para verlo. En los comentarios, la gente escribía con entusiasmo, como si estuvieran viendo un partido o un concierto. No era un simple vídeo, era un evento. Sentí que mi piel se erizaba y que algo dentro de mí se rompía. Era imposible apartar la mirada. De repente, una ventana emergente apareció en mi pantalla. ¿Quieres unirte al espectáculo, Jack? Mi corazón se detuvo. No sabía qué responder. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Desde aquel momento, la línea entre realidad y pesadilla se desdibujó para mí. Cuando finalmente acepté la invitación de El Titiritero para descubrir quién estaba detrás de aquella red infernal, mi vida dio un vuelco irreversible. Me enviaron una dirección, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Me avisaron que fuera solo, sin llamar la atención. La advertencia no sonaba a broma. Llegué justo cuando la luna estaba oculta tras las nubes, y el frío se colaba entre mi ropa como si quisiera atravesar mi piel. El silencio era tan absoluto que me parecía escuchar mi propio corazón retumbar en mis oídos. Abrí la puerta del almacén, oxidada y rechinante, y entré sin saber qué me esperaba. Dentro, la oscuridad se extendía como un manto pesado, solo rota por la luz intermitente de un fluorescente roto y unas decenas de pantallas gigantes encendidas, que mostraban en directo asesinatos masivos ocurridos en diferentes partes del mundo. Las imágenes eran brutales, pero lo peor no era eso. Lo peor era que, entre la audiencia invisible, había miles de personas observando, aplaudiendo, comentando con desprecio y sadismo cada muerte, cada grito, cada instante de terror. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que había cámaras enfocándome. No desde las pantallas, sino desde el mismo almacén. Una voz profunda, cargada de autoridad y maldad, resonó en la penumbra. Has cruzado la línea, Jack. Ahora formas parte del espectáculo. Quise retroceder, pero el sonido del cierre metálico me paralizó. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe. Estaba atrapado. Me condujeron a una habitación contigua, sin ventanas, húmeda, fría. Dentro solo había una pantalla, que mostraba las mismas transmisiones y un chat lleno de mensajes dirigidos a mí. Bienvenido. Eres nuestro nuevo jugador. Tu turno llegará pronto. La desesperación empezó a apoderarse de mí, pero a la vez sentí una chispa de rabia. No podía dejar que me quebraran. Durante esos días, comprendí que no estaba solo. En el almacén había otras personas, prisioneros como yo, forzados a ser parte de ese circo macabro. Algunos parecían resignados, otros al borde de la locura. Uno de ellos, un hombre llamado Luis, logró contactarme en secreto. Me explicó la verdad detrás de El Titiritero. No era un solo individuo, sino una red organizada de personas con recursos y conexiones en todo el mundo, con un control absoluto sobre la Deep Web y el mundo real. Me contó que elegían a sus víctimas entre los curiosos y vulnerables, aquellos que se adentraban demasiado en sus secretos. Luis me explicó que había dos caminos: colaborar o morir.
La presión aumentó cuando el titiritero me envió un vídeo con un mensaje personal. El próximo espectáculo podría tener un papel para ti. ¿Estás listo? No dormía, no comía. La paranoia era constante. Pero una noche, cuando menos lo esperaba, apareció una señal oculta en las pantallas. Un mensaje cifrado para mí. No todo está perdido. Hay una forma de escapar. Luis y yo elaboramos un plan para hackear el sistema de vigilancia. Fue arriesgado. Casi nos descubren varias veces. En un momento, uno de los vigilantes irrumpió en nuestra habitación, pero logramos escondernos justo a tiempo. Después de varios intentos, conseguí abrir una brecha en la seguridad. La puerta del almacén se desbloqueó. No lo dudé. Corrí hacia la libertad, sintiendo que la pesadilla podía terminar. Pero afuera la ciudad era la misma y sin embargo nada era igual. Sabía que ellos no me dejarían en paz. Desde esa noche, vivo con miedo constante. Cambio de casa, apago el móvil, evito cámaras. Pero sé que están ahí, me vigilan. Sé que en cualquier momento podrían volver a atraparme. Porque el Rincón de los Olvidados no es solo un lugar en la Deep Web. Es una red de terror que se extiende a lo real. Y el espectáculo continúa, con nuevos espectadores, nuevas víctimas, y quizás con alguien más curioso como tú. Ten cuidado, porque a veces querer saber la verdad solo abre la puerta al abismo. No fue un error entrar en la Deep Web. El error fue abrir el archivo marcado como A51-redacted-.mov. Tengo 29 años, vivo solo en las afueras de Valencia y llevo más de una década sumergiéndome en los rincones más oscuros de Internet. Soy informático freelance y sí, conozco muy bien los límites, pero también sé cómo cruzarlos sin ser visto. O eso creía. Esa noche fue diferente. No estaba buscando pornografía rara, ni armas, ni bitcoins robados. Lo que buscaba era verdad. Siempre me ha obsesionado la idea de que vivimos rodeados de mentiras, de que hay niveles de control mucho más profundos de lo que imaginamos. No me interesan los típicos vídeos de ovnis borrosos o testimonios de granjeros americanos. Quería pruebas, auténticas. Accedí a un nodo escondido, al que solo se puede llegar encadenando 3 proxies específicos con claves SHA-512. Aparentemente estaba caído, pero una vez dentro, apareció algo que no había visto en años. Un foro estático, sin moderadores, sin comentarios, solo archivos, sin nombres de usuarios, sin fechas, como si el tiempo no pasara ahí. Uno de los hilos captó mi atención. No lo abras si no estás preparado para no volver a dormir. La frase me pareció una exageración barata, pero por algún motivo no pasé de largo. Me detuve. Me sudaban las palmas. Respiré hondo y abrí el hilo. Solo había un archivo. A51-redacted-.mov, 4,3 gigabytes. Formato .mov sin metadatos. El nombre lo decía todo. Y a la vez, nada. Antes de descargarlo, hice una imagen virtual aislada. Creé un entorno completamente cerrado, sin acceso a disco, sin puertos de red, sin posibilidad de que nada escapase. Lo abrí con un visor hexadecimal. Revisé los encabezados. No encontré nada fuera de lo común, salvo por una línea en una sección corrupta del archivo. Clearance, Omega Black, Level 9, Eyes Only. Nivel 9. Omega Black. Nunca había oído hablar de eso, ni siquiera en los círculos más paranoicos de conspiración. Lo descargué. El vídeo arranca con una estática densa, como si fuese una vieja cinta de vigilancia. Luego, aparece una sala subterránea. Las paredes son de hormigón, sin pintar. Hay tuberías en el techo, cables colgando y al fondo una única cámara fija. El aire parece denso, como si allí abajo el tiempo no pasara igual. En el centro, una mesa quirúrgica metálica. Sobre ella, algo tapado con una sábana, humana por la forma. Pero había algo extraño.
Los brazos estaban torcidos, como si hubieran sido recolocados después de haber sido rotos. Los primeros minutos no pasa nada. Solo el zumbido sordo del equipo de grabación y el parpadeo de una luz roja. De pronto, se abre una compuerta lateral y entran 3 figuras, 2 hombres y una mujer. Todos llevan batas blancas, mascarillas quirúrgicas y guantes. La mujer lleva un portapapeles. Uno de los hombres arrastra un carrito con instrumental médico cubierto por una sábana azul. No hablan, no se miran, se mueven como si hubieran ensayado cada paso 100 veces. El ambiente me recordó más a una ejecución que a un procedimiento médico. A los 7 minutos exactos, retiran la sábana del cuerpo. Y ahí sentí algo que jamás había sentido antes frente a una pantalla. Pánico puro. No te diré con detalle lo que vi, pero no era solo un cuerpo humano, o al menos no del todo. Había costuras, como si hubiesen intentado reconstruirlo, como si no perteneciera a una sola persona. Uno de los técnicos extrajo algo del pecho. Era un tubo metálico conectado a una caja con interruptores. Lo encendieron, y entonces el cuerpo se movió. No era vida. Era una respuesta muscular, sí, pero había coordinación. El brazo se contrajo con fuerza, como si intentase quitarse algo de encima. Pero lo que me heló la sangre no fue eso. Fue que, al minuto 9, uno de los doctores giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. No era una sonrisa natural. Era lenta, forzada, como si supiera que alguien, algún día, vería esa grabación. Como si me mirara directamente a mí, a través del tiempo y de la pantalla. Ahí fue cuando paré el vídeo. Me quedé sentado, inmóvil, durante casi media hora, con el corazón golpeando el pecho como un martillo. Tenía la boca seca. Notaba un pitido agudo en el oído izquierdo. Me dolía la cabeza. Fue como si ver ese fragmento me hubiese afectado físicamente. Cerré la máquina virtual. Borré todo. O al menos eso creí. Cuando intenté reiniciar mi portátil normal, el disco estaba muerto. No respondía, como si algo hubiera cruzado la barrera virtual y hubiese infectado el hardware. Revisé las particiones desde un sistema externo. La BIOS estaba alterada. Aparecía una partición oculta con nombre A51-SISCORE. ¿Sabes lo que es eso? Porque yo no. Y llevo 15 años desmontando sistemas. Apagué todo. Guardé el portátil en un cajón y me prometí no volver a tocar nada de lo que vi esa noche. Pero el miedo ya se había instalado dentro de mí. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, la cámara de mi portátil, que juraría haber desconectado físicamente, se encendió sola durante 3 segundos y me grabó mientras dormía. Y eso fue solo el principio. No dormí. Me pasé la noche mirando la luz del router, esperando que parpadeara sin razón. A cada sonido del exterior me sobresaltaba. No era paranoia, era la certeza de que algo, en algún sitio, había tomado nota de que yo había visto ese archivo. Por la mañana encendí otro portátil, uno que tenía guardado desde hacía años, sin conexión a ninguna red, ni Wi-Fi ni Bluetooth. Lo usaba solo para pruebas de código en entornos cerrados. Ni siquiera tenía navegador. Quería sentirme fuera del sistema por unas horas. Pero al abrir el bloc de notas, sin haber escrito nada, me encontré un mensaje prescrito, en letras negras. Ya es tarde, Jack. No había conexión. No había puertos abiertos. Ese portátil jamás había tocado internet. Y sin embargo, alguien o algo había escrito eso. Lo desconecté de golpe y lo metí en una caja de metal. Lo tiré al contenedor industrial más lejano que encontré. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que la Deep Web me ha mandado una amenaza? ¿Que un vídeo de hace 6 años me está vigilando? Me tomarían por loco, o algo peor. Pasaron unos días en silencio, hasta que empecé a notar cosas fuera de casa. Un coche oscuro, siempre el mismo, aparcado en la esquina de mi calle. Nunca había nadie dentro, ni rastro de movimiento, pero cada mañana estaba ahí,
y cada noche desaparecía justo cuando apagaba las luces del salón. Intenté fotografiarlo, pero al revisar las fotos el coche no aparecía, solo un espacio vacío. Eso ya no era solo tecnología, era control. Una mañana recibí un paquete por mensajería privada. No tenía remitente, solo una caja metálica con un pequeño sobre dentro, sin firma, sin sello. Dentro había una memoria USB, roja, sin marca, con una única palabra grabada, testigo. La conecté en un portátil desechable sin conexión. Dentro había 3 archivos, un PDF con lo que parecía ser un protocolo médico-militar lleno de tachaduras. Términos como neuromodulación forzada, respuesta post-mortem a estímulo eléctrico y algo que me heló el alma. Sujeto A51-003-Europa. Un segundo archivo de texto plano con un nombre, Jack Navarro, y debajo, mi dirección, mi número de DNI, la matrícula de mi coche, la lista de mis contactos más frecuentes. Y un vídeo, corto, 22 segundos. En él, una grabación de la cámara de mi salón. Desde un ángulo alto, como si hubiese una microcámara en el techo. Me mostraba a mí 2 noches antes, dormido en el sofá. Y en el fondo, durante un segundo, se ve una silueta pasar por detrás de la ventana. Yo no vivo en un bajo, vivo en un segundo piso. Esa ventana da a una pared. Ahí supe que esto no era un simple error de navegación. Había activado algo. Tal vez solo por haber visto ese archivo, o tal vez porque reconocieron algo en mí. Quizá no era el primero que lo veía, pero puede que sí fuese el primero que lo contaba. Apagué todo. Rellené un formulario para desaparecer digitalmente. Cambié mi número, mis redes, mis hábitos. Me mudé y durante un mes creí que había logrado escapar. Hasta anoche. Estaba navegando con una red completamente nueva, desde una cafetería. Entré en una web común, sin buscar nada extraño, solo por costumbre. Y de repente, la pantalla se puso en negro. Una sola frase apareció en blanco. El que ve, pertenece. Nada más. Se cerró sola. Volvió al escritorio. Pero ahora lo sé. No puedo deshacer lo que vi. No puedo volver atrás. Y no hay salida. Ahora te toca a ti decidir, darle un like y suscribirte si no lo estás, si te ha impresionado el relato. Si alguna vez te topas con ese archivo, tienes 2 opciones: ignorarlo o convertirte en parte de ello. Déjanos saber en los comentarios. Pero recuerda esto, hay secretos que no están hechos para ser descubiertos. Y hay ojos que nunca dejan de mirar una vez que han sido abiertos. Lo que encontré en ese lugar no estaba destinado a ser visto por nadie, y ahora solo espero que tú tampoco lo encuentres. No soy un investigador paranormal ni un aventurero intrépido, solo alguien común que, por una mezcla peligrosa de curiosidad y aburrimiento, decidió adentrarse en la oscuridad de la Deep Web. Un mundo donde la mayoría no se atreve a asomarse, donde los secretos más inquietantes permanecen enterrados, ocultos tras capas de cifrados y anonimato. Ahí fue donde encontré la historia que casi me cuesta la cordura. Era una noche sin luna, un silencio absoluto afuera. Me había pasado horas navegando por foros poco recomendables, donde la gente compartía enlaces y datos con un aura de misterio inquietante. Fue en uno de esos foros cuando alguien mencionó un servidor privado, un lugar al que se accedía solo mediante invitación, que albergaba imágenes en directo de cámaras instaladas en edificios abandonados por toda Europa. No eran solo ruinas, eran sitios que parecían olvidados por el tiempo y por la humanidad, donde lo peor que podías encontrar no era fantasmas, sino algo mucho más real y perturbador. Mi pulso se aceleró. ¿Quién podría tener acceso a algo así? La tentación era demasiado grande. Pasé días intentando hackear, descifrar, obtener acceso. Cada paso era como abrir una puerta hacia un laberinto sin salida. Pero al final, con esfuerzo y un poco de suerte, entré. Lo que vi fue peor de lo que esperaba. Las cámaras mostraban escenas que parecían sacadas de una película de terror. Hospitales psiquiátricos, fábricas abandonadas,
escuelas cerradas de golpe y otros edificios cuyas paredes parecían susurrar secretos oscuros. Una cámara en particular me atrapó. Un hospital psiquiátrico cerrado hacía más de 20 años, en las afueras de una ciudad que preferí no nombrar. La cámara estaba situada en un largo pasillo, con puertas oxidadas, paredes desconchadas y luces parpadeantes que apenas dejaban atravesar la negrura. Pasé horas observando aquel lugar en silencio, sintiendo cómo el aire parecía estancado, como si la misma cámara estuviera grabando el tiempo detenido. Las imágenes eran inquietantes, no porque mostraran algo paranormal, sino por la sensación de abandono absoluto y de que algo se ocultaba en esas sombras. Esa noche no pude dormir. La imagen de ese hospital se quedó clavada en mi mente, repitiéndose una y otra vez, hasta que tomé una decisión. Tenía que ir. Tenía que verlo con mis propios ojos. Preparé una mochila con todo lo necesario. Linterna potente, cámara para grabar, baterías extras, un cargador portátil, algo de comida, agua y un móvil con conexión segura. También avisé a un amigo, solo por precaución, le mandé las coordenadas exactas y le dije que si en 12 horas no me daba señales, fuera a buscarme. Cuando llegué al hospital, la sensación de opresión fue inmediata. La noche era cerrada, sin estrellas ni luna, y el silencio parecía pesar toneladas. La verja de entrada estaba medio caída, cubierta de óxido y enredaderas que parecían querer devorar el edificio. No había señales de vida, solo el crujido de mis botas al pisar hojas secas y cristales rotos rompía el silencio absoluto. Entré por una ventana rota, arrastrándome con cuidado para no hacer ruido. El aire dentro estaba frío, húmedo y denso, como si el edificio respirara pero estuviera moribundo. La luz de mi linterna apenas iluminaba los pasillos cubiertos de polvo, con restos de muebles rotos y papeles desperdigados. Avancé despacio, paso a paso, siguiendo el mismo pasillo que había visto en las imágenes. Cada puerta tenía una historia muda, nombres borrados en las etiquetas, símbolos que parecían códigos, garabatos y marcas en las paredes, algunas tan antiguas que se deshacían al tacto, otras más recientes, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje secreto. Sentí un nudo en el estómago. No estaba solo, aunque no veía a nadie. La sensación de que alguien me observaba crecía con cada segundo. Encontré una habitación con una camilla oxidada y correas de cuero desgastadas, y manchas oscuras que preferí no examinar demasiado. Al lado, un archivador con documentos amarillentos, informes médicos de pacientes desaparecidos y notas con fechas que se detenían en 1999, el año en que el hospital cerró abruptamente, sin aviso ni explicación oficial. Mientras inspeccionaba el lugar, la linterna comenzó a parpadear, como si la humedad y el frío drenaran su energía. La cámara que llevaba grababa con dificultad, mostrando interferencias que me ponían los pelos de punta. En ese momento escuché un ruido seco a lo lejos. Algo golpeó contra una puerta o una pared. El corazón me dio un vuelco. Intenté racionalizarlo, pero la tensión se hacía insoportable. Continué explorando, cada vez más rápido, siguiendo un impulso que no entendía. Al final del pasillo, algo llamó mi atención, una puerta que no aparecía en ninguna de las grabaciones del servidor. Estaba cerrada con llave, pero al tocarla, la cerradura cedió sin resistencia, como si alguien la hubiera dejado abierta. Al abrir aquella puerta que parecía no existir, entré en una sala pequeña, oscura y polvorienta. Era una especie de sala de control, con viejos monitores apagados, cables enmarañados por el suelo y una computadora antigua cubierta de una gruesa capa de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo, como si alguien hubiera abandonado el lugar de manera abrupta. Encendí la computadora con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara qué había ocurrido realmente en aquel hospital. La pantalla cobró vida con dificultad y, tras unos segundos que parecieron eternos, apareció un mensaje escrito en letras rojas que destellaban: «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo apretó mi garganta.
Apagué el equipo sin pensarlo 2 veces y me giré hacia la puerta, pero la habitación parecía ahora mucho más fría, el aire más denso. Desde el otro extremo del pasillo, sentí una presencia, una mirada invisible que me observaba. No había nadie, pero el miedo dejó de ser una sensación para volverse algo tangible, casi físico. El silencio se rompió con un leve sonido metálico, un golpe seco, como una puerta cerrándose de golpe a lo lejos. La linterna oscilaba en mi mano, iluminando un rincón oscuro donde juraría haber visto una figura difusa. Parpadeé y la sombra desapareció. Intenté calmarme, buscando una explicación lógica, pero mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. Decidí regresar por donde había venido, pero el hospital parecía haberse transformado. Los pasillos que recordaba estaban ahora llenos de obstáculos, muebles caídos, escombros y restos de lo que antes eran habitaciones, ahora convertidas en un caos incomprensible. Aparecieron escaleras que antes no había visto. Algunas llevaban a sótanos sin ventanas, otras a pisos superiores que parecían más derruidos que el resto del edificio. En una de esas escaleras, escuché un susurro lejano, apenas audible, como si alguien estuviera hablando a medias, pero no pude entender las palabras. Mis pasos aceleraron, pero el edificio parecía un laberinto que cambiaba con cada movimiento, atrapándome en un espacio que no debía ser explorado. En una pared apareció una puerta marcada con símbolos que parecían pertenecer a rituales antiguos, grabados con uñas o herramientas afiladas. Una mezcla de cruces, círculos y líneas que recordaban a algún tipo de código prohibido. El miedo era ahora insoportable, pero la curiosidad me mantenía en pie, atrapado entre la huida y la necesidad de descubrir la verdad. Al atravesar esa puerta, encontré un pequeño cuarto con papeles esparcidos por el suelo y una grabadora antigua sobre una mesa. La pulsé sin pensarlo. Las voces que salieron de ella eran distorsionadas, pero lograba entender fragmentos, órdenes, instrucciones, discusiones sobre experimentos con pacientes, vigilancia constante y algo referido como el protocolo de silencio. Nada de fantasmas o apariciones, solo seres humanos atrapados en algo mucho peor. Al mirar por la ventana rota, la noche seguía siendo cerrada y una tormenta lejana amenazaba con empezar. Decidí que era hora de irme. Mientras me dirigía hacia la salida, sentí que algo me seguía. No veía nada, pero el sonido de pasos apagados y el roce de algo contra la pared me acompañaban. Aceleré, pero el hospital parecía resistirse a dejarme salir. Finalmente, la puerta principal apareció ante mí. La abrí y salí corriendo hacia el coche, sintiendo la presión de una presencia invisible en mi nuca. Al encender el motor, comprobé que mi móvil estaba sin señal y la batería casi agotada. Revisé la cámara. Muchas grabaciones tenían interferencias extrañas, y en varias se veían sombras fugaces que no recordaba haber visto. Ya en casa, revisé todo con detenimiento. Encontré una carpeta oculta en la cámara con documentos cifrados y grabaciones de audio con voces distorsionadas. Los archivos hablaban de experimentos, control mental, desapariciones y vigilancia. Una red oscura y clandestina que la Deep Web había protegido durante años. Esa noche no pude dormir. Las imágenes, el mensaje en la pantalla, las sombras, todo parecía formar parte de un secreto mucho más grande y terrible. Decidí no volver nunca más, pero lo peor fue darme cuenta de que, aunque me alejé, algo en ese hospital me siguió. Como una marca invisible, una presencia que ahora forma parte de mí. Porque en la Deep Web, algunas sombras no solo esperan ser vistas, esperan ser encontradas. Y ahora tú también las conoces. No sabes lo que puede esconderse tras un simple clic, hasta que ya no puedes escapar. Nunca pensé que buscar piezas para montar un ordenador en la Deep Web acabaría siendo la pesadilla más real que he vivido. Y menos con mi hermano al lado, creyendo que todo sería un juego, una simple aventura tecnológica. Todo empezó una noche sin luna, cuando Alex me llamó desde su habitación con voz emocionada y un poco temblorosa. He encontrado un sitio donde venden componentes que no se ven en ningún lado,
piezas únicas, de alto rendimiento. Yo, que siempre he sido más pragmático, no le di mucha importancia al principio, pero él insistió tanto que acabé cediendo. No sabía que esa decisión marcaría el comienzo de algo mucho más oscuro. Abrir la Deep Web no es como navegar en Internet. No hay buscadores comunes ni enlaces directos. Alex me mostró la ruta, una serie de pasos cifrados, navegadores especiales y códigos para acceder a páginas que parecían vacías, pero que detrás ocultaban mercados negros, intercambios oscuros y secretos que preferirías no descubrir. El primer sitio en el que entramos parecía sencillo, un mercado con listados interminables de piezas raras, cada una con su precio en monedas virtuales difíciles de conseguir. Los vendedores no tenían fotos ni nombres reales, solo apodos y una reputación que nadie podía verificar. Cuando Alex seleccionó una placa base, me pareció demasiado barato para algo único, pero la necesidad y la ambición de tener un ordenador potente nos cegaron. Para comprar, tuvimos que crear una cuenta, con contraseñas generadas al azar, y pagar con criptomonedas que tuvimos que comprar en un intercambio igualmente sospechoso. La transferencia fue rápida, pero la espera del paquete fue larga y tensa. La entrega llegó a través de un mensajero que ni siquiera quiso darnos su nombre, dejando el paquete en la puerta sin más. Abrirlo fue un acto cargado de expectación y miedo. La placa base era vieja, rayada, y al darle la vuelta encontré una inscripción grabada a mano, una serie de símbolos que no reconocía y que Alex dijo que parecían jeroglíficos o algún tipo de código antiguo. Decidimos ignorar esa parte y seguir adelante. La siguiente compra fue un disco duro que prometía velocidades de lectura y escritura imposibles. Lo conectamos al ordenador y al instante el sistema comenzó a fallar. El sistema operativo se ralentizaba, aparecían ventanas emergentes y carpetas con nombres en idiomas extraños que ninguno de los dos podíamos traducir. En el interior de esas carpetas había archivos sin extensión, incomprensibles. Intentamos formatear el disco, borrar todo, pero cada vez que lo conectábamos, las carpetas reaparecían intactas. La sensación de que algo nos estaba observando, aunque invisible, empezó a crecer dentro de mí. Era como si el disco trajese algo consigo, algo que no debía estar allí. Poco después, recibimos un mensaje cifrado de un usuario llamado El Custodio. Su propuesta era tentadora. Piezas aún mejores, exclusivas, pero a cambio de un favor. Nos pidió descargar un archivo y reenviarlo a otro contacto dentro de la Deep Web. Sin cuestionar lo hicimos. Esa descarga fue el error más grande. El archivo contenía un malware sofisticado que empezó a robar información no solo de nuestros ordenadores, sino también de nuestras cuentas personales y perfiles sociales. Nos dimos cuenta cuando empezaron a aparecer mensajes extraños en nuestras redes, fotos que nunca habíamos publicado y correos con amenazas veladas. Esa misma noche, sentí que no podía confiar ni en la oscuridad de mi propia casa. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Alex estaba igual, pero se negaba a dejarlo, a dar marcha atrás. Para él, todo era una cuestión de orgullo y de demostrar que podíamos salir de aquello con las piezas en nuestras manos. Pero lo que no sabíamos era que ya habíamos cruzado una línea invisible. Una línea donde el miedo no era solo un sentimiento, sino una realidad que se alimentaba de nuestra paranoia. Un día, al volver de la universidad, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una foto nuestra, tomada desde fuera de la ventana de nuestra habitación, en plena noche. Nadie podía haberla sacado sin ser visto, y sin embargo, allí estaba. Intentamos contactar a El Custodio para pedir ayuda o cancelar todo, pero simplemente desapareció. En su lugar comenzaron a llegar correos con instrucciones y amenazas. La más clara fue esta: desmontad lo que habéis comprado, destruidlo. Nunca busquéis lo que no podéis entender. Pero la necesidad de entender, de controlar, nos atrapó más profundo que nunca. Esa noche no dormí. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía como si una mano invisible me apretara el pecho. Alex estaba igual de nervioso, pero había algo más en él.
Una mezcla de miedo y determinación que no lograba comprender. Se encerró en su habitación durante horas, revisando los archivos que habíamos recibido. Al día siguiente, cuando bajé a comprobar si había desayunado, encontré un sobre en el buzón de casa. No tenía remitente ni sello postal. Dentro había una fotografía, una imagen clara de nuestra ventana, tomada desde el exterior en plena oscuridad. En la foto se veían las siluetas de Alex y mía, con las pantallas de nuestros ordenadores encendidas, como si alguien hubiera estado observándonos sin que lo supiéramos. El miedo se convirtió en certeza. Alguien nos vigilaba, pero no era alguien cualquiera, sino un espectro digital que podía estar en cualquier parte y en ninguna. Intentamos contactar con el custodio para pedir ayuda o cancelar cualquier trato, pero fue inútil. Había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la red. En su lugar empezaron a llegar correos electrónicos con mensajes breves, crípticos y a la vez amenazantes. Desmontad lo que habéis comprado, destruidlo. Nunca volváis a buscar lo que no podéis entender. La última frase resonaba en mi cabeza, pero ni Alex ni yo estábamos dispuestos a rendirnos tan fácilmente. Conforme pasaban los días, la paranoia se apoderó de nosotros. Cada sonido en la calle, cada coche que frenaba cerca de casa, nos ponía en alerta. No podíamos usar el móvil ni los ordenadores sin sentir que alguien estaba al acecho, esperando un fallo, un error. Una noche, mientras revisaba uno de los archivos encriptados que habíamos recibido, me di cuenta de algo escalofriante. El archivo contenía fragmentos de nuestras conversaciones privadas, capturas de pantalla que ni siquiera habíamos guardado, mensajes de texto que creíamos eliminados. Era como si alguien hubiese tenido acceso completo a nuestras vidas desde el principio, espiando cada movimiento, cada palabra. Cuando se lo conté a Alex, me miró con los ojos hundidos y dijo: «Nos están cazando. Esto no es solo un juego. Somos presas». Y entonces, Alex desapareció. No hubo una pelea ni una discusión. Simplemente, una tarde, mientras yo estaba en clase, él se fue de casa sin decir a dónde. Lo llamé 1000 veces, mandé mensajes, fui a sus amigos, nadie sabía nada. La última vez que hablamos por teléfono, su voz estaba quebrada y me dijo que había encontrado algo que necesitaba mostrarme en persona. Lo esperé horas, días, pero nunca apareció. La búsqueda para encontrarlo me llevó de vuelta a la Deep Web, a esa red oscura y sin salida que tanto miedo me daba. Rastreamos direcciones IP, seguimos pistas en correos electrónicos y mensajes ocultos, y todo me llevó a un café viejo en el centro de la ciudad. Allí, sentado en una esquina, estaba Alex, pálido, agotado, con la mirada perdida. Me mostró lo que había descubierto. Esas piezas que compramos no eran solo hardware, eran llaves, puertas a vidas robadas. La Deep Web no solo vendía componentes, vendía identidades, datos personales, accesos a cuentas bancarias, secretos que nadie debería conocer. El ordenador potente que queríamos montar era solo la excusa para atraparnos y convertirnos en parte de esa red invisible. Nos dimos cuenta de que alguien más estaba detrás de todo esto. Un poder oculto, moviendo los hilos en la sombra, que había elegido a 2 hermanos curiosos como nosotros para demostrar su control. Decidimos borrar todo, destruir las piezas y desaparecer de esa vida que habíamos elegido. Pero era demasiado tarde. Cada movimiento que hacíamos estaba monitorizado. No podíamos confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Hoy escribo esto desde un lugar seguro, lejos de todo, pero no puedo olvidarlo. A veces, cuando apago el ordenador, siento una mirada invisible clavada en mi espalda. Sé que la Deep Web no olvida ni perdona, porque allí la oscuridad no es solo ausencia de luz. Es un estado del miedo que te consume, poco a poco, sin que puedas escapar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.